Hola, te doy la bienvenida a mi podcast Criar hijos con astucia. Soy Auri Tobar, psicóloga especializada en temas de crianza. Durante la próxima media hora compartiré contigo tópicos clave y herramientas prácticas que facilitarán tu experiencia de criar a los hijos para que crezcan autónomos, independientes, responsables y con alegría de vivir. Empecemos. Hoy voy a hablarte de un tema que considero vital, que además es muy solicitado por las personas que me consultan, y se trata de cómo establecer reglas y poner límites en el hogar. Para ello vamos a definir qué son límites, qué son reglas, por qué es clave poner límites y reglas en el hogar y con los hijos, qué se necesita para hacerlo y al final te voy a dar algunos ejemplos. Así que empecemos. La definición de límites y el establecimiento de reglas en el hogar, una vez que nosotros hemos satisfecho las necesidades básicas de nuestros hijos, es considerado lo más importante debido a que nuestros hijos nacen sin parámetros de ningún tipo. El reloj interno, o sea, su ciclo circadiano, está confundido o invertido. Duermen de día, están despiertos de noche. Quieren comer a cualquier hora. Por ellos jugarían todo el tiempo. Digamos que más grandecitos, cuando tienen que iniciar su vida académica, ir al colegio es una interrupción al juego. Es decir, total descontrol y total libertad para hacer las cosas. Si bien queremos que nuestros hijos sean creativos y que sean libres, hay que hacer, como digo yo, como cuando uno aprende a dibujar. Cuando uno aprende a dibujar, uno le pone, o cuando uno enseña a un niño a dibujar, uno le pone un círculo y hay que aprender adentro. El límite es esa línea que define lo que se puede hacer de lo que no se puede hacer que está afuera. De manera que cuando hablamos de límites, son esas líneas invisibles que definen lo que es seguro, aceptable y respetuoso, tanto para tus hijos como para los demás. Define hasta dónde llegan sus derechos y empieza el de los demás. Son esos sí y esos no que irán confrontando a ti con tus hijos y que van construyendo lo que es, lo que se debe hacer y lo que no. Lo que es reforzar su autonomía, porque ellos acuérdate que vienen diciendo que no a todo, y lo que es sí hay que hacerlo porque sí les conviene. En el caso de las reglas, estamos refiriéndonos a las normativas, las instrucciones específicas que se establecen en casa para organizar estos límites. Estamos hablando del establecimiento de hábitos de todo tipo, hábitos alimentarios, de sueños, académicos, etcétera, etcétera. De manera que una vez que se han satisfecho todas las necesidades primarias de nuestros hijos, el próximo paso consiste en que la autonomía y la independencia con la que nacen sea guiada en función de normas que no se imponen, sino que se establecen con la conjunción de todo, y de eso vamos a hablar, la conveniencia de esta diferenciación de imponerlas y establecerlas, para que el hogar donde tus hijos crezcan, tu hogar sea un hogar que funcione, que sea armónico, que sea sabroso para crecer. Ahora bien, vamos a hablar del tema de los hábitos, porque cuando vivimos en familia hacemos todas las cosas. Sin embargo, yo quiero estructurarte acá cuáles son esos hábitos para que puedas reglamentarlos en orden. Estamos hablando de hábitos de sueño. A qué hora irse a dormir, a qué hora despertarse, cómo se duerme, cuáles son los rituales previos a dormir, los de despertarse, etcétera, etcétera. Estamos hablando de hábitos alimentarios, que tiene que ver con desde comprar la comida, ponerla en la mesa, comer, sentarnos juntos en la mesa o no, qué se come, la calidad de lo que se come, qué pasa durante la mesa cuando comemos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de hábitos sociales que tienen que ver con enseñarle a los hijos y modelar ante los hijos hábitos cordiales,
decir hola, adiós, por favor, gracias, hábitos con las personas que visitan, hábitos sociales con las demás personas. Cuando estamos hablando de hábitos de higiene, se trata de hora de baño, hora de aseo, cómo se hace, los rituales para ello. Cuando hablamos de hábitos académicos, de igual manera, a qué hora se estudia, a qué hora se va a clase, qué se hace, cuándo, en el sentido de los deberes escolares, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de hábitos de ocio, es a qué hora se juega, a qué hora se hacen los hobbies, actividades extra cátedras. Y quiero hablar de otro hábito que es hábitos financieros. La relación que tenemos con el dinero y el lenguaje asociado y digamos, las costumbres asociados al uso del dinero dentro de la casa. En el caso de establecimiento de hábitos, no pienso entrar en profundidad en cada uno. Sin embargo, en cada uno quiero darte algún dato que considero clave que sepas. Empecemos con el hábito del sueño en tus hijos. Por supuesto que el hábito del sueño, así como el alimentario, y todos van evolucionando y cambiando a medida que tus hijos van creciendo. O sea que hay que adaptarlos a la edad evolutiva de tus hijos. El dato clave que te quiero dar es que nuestros hijos nacen, así como todas las personas, con un reloj biológico interno que determina a qué hora se siente cansado en la noche y a qué hora se siente espabilado en la mañana. Esto tiene que ver con, primero, puede ser hereditario, genético, y también puede tener que ver con la melatonina, que es la hormona que regula el sueño, que en algunos niños se activa más tarde en la noche y en otros más temprano. Cuando se activa más tarde en la noche, están más despiertos en la noche que en la mañana. Siendo que esto es así, una recomendación que te doy es que si tu hijo es nocturno, darle un rango de tiempo que sea un poquitico más tarde para que tus hijos puedan ir con su ritmo, y darle un rango de tiempo en la mañana para que se puedan despertar a su propio ritmo. Digamos que tu hijo tiene o tu hija tiene 4 años de edad. En vez de decirle te acuestas ya a las 7 de la noche, porque esa es la hora que a ti te conviene que se acueste, darle un rango entre vamos a llevarte a la cama desde las 7 y hasta las 8, entre 7 y 8, que existan algunas rutinas de sueño, de contarles cuentos, de estar con ella o con ellos, para que entiendan que ese es el momento de descansar, de bajar las revoluciones del día y de las actividades para comenzar a entrar en el mundo del sueño. Igual en la mañana, decirle entre tal hora y tal hora es conveniente que te despiertes. Cuando digo esto es para respetar y para hacerte a ti más fácil la imposición, no la imposición, el establecimiento, porque es justamente la diferencia entre imponerlo que establecerlo. Y en cada uno de estos hábitos, una de las recomendaciones que te lo doy de una vez es darle a tus hijos la posibilidad que te digan entre dos alternativas cuál prefieren y si no les gusta esa, cuál proponen. Vamos con el hábito alimentario. Pasa exactamente igual. La manera como tus hijos comen va transformándose y cambiando a medida que crecen. Yo digo que los niños tienen, digamos que, no los niños, que los gustos alimentarios tienen edades. Hay niños que les gustan ciertos alimentos, otros no, y son muy particulares en sus gustos alimentarios. Dale alternativas para que tus hijos puedan comer distintos alimentos dentro de un horario específico, ¿sí? Entonces, en el caso digamos, del hábito alimentario es clave los horarios, es decir, a qué hora desayunar, merendar, almorzar, cenar, en fin, y que existan más o menos unos parámetros que tus hijos puedan seguir y que sean claros en la casa. En la parte alimentaria incluye quienes compran la comida, quienes colaboran con desembolsarlas y ponerlas en los alacenes, en la alacena, perdón, a qué hora se come y quiénes se sientan en la mesa, qué pasa en la mesa, que exista una rutina a la hora de comer. La palabra hogar viene de hoguera y la hoguera es esa, digamos, un momento mágico en que la tribu se reunía para poner su pincho de comida con un pedazo de venado para comérselo, y ese momento era sagrado, digamos.
haz del momento de comer un momento donde compartan en familia y que se vuelva un hábito que tus hijos recuerden para el resto de la vida. Vamos a hablar de hábitos sociales. Tiene que ver con qué se dice en la mañana, cómo se piden las cosas, eh, dar los buenos días, las buenas noches, dar las gracias, pedir las cosas por favor. Son cosas básicas que yo he visto hoy en día que los niños no siguen y los padres no le piden a los hijos que lo hagan porque se acostumbraron a que es así. Bueno, luego venimos con hábitos de higiene. Es establecer en tu casa cuándo se bañan, a qué hora se bañan, cuánto dura el baño, eh, hacer del baño un momento que sea agradable, no impuesto. Cuando los padres le gritan a los hijos, te vas a bañar, le estás quitando a los hijos la posibilidad de sentir que el baño es un momento placentero, de refrescarse, de salir limpio, de esa sensación de agrado que da a haberse bañado y acostarse, por ejemplo, bañadito o bañarse después de hacer deportes. Vamos a hablar de hábitos académicos. También estamos hablando de establecer rutinas para hacer las labores escolares y para ello, vuelvo a repetir, no imponer, sino dar la posibilidad a tus hijos de que escojan a la hora que llegas y a la hora que te acuestas, en ese rango de tiempo, cuándo debes hacer tus deberes, para que tus hijos escojan entre esta y esta hora. Por supuesto, estar muy pendiente de si tienen deberes, cuáles son esos deberes, para que exista el monitoreo de que tus hijos se sepa qué es lo que tienen que hacer y que sus hijos cumplan, ¿sí? Digo monitoreo y no fiscalización tipo policía de lo haces, no lo hiciste, sino ese monitoreo de qué está pasando en el colegio, qué te cuesta, qué se te facilita, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de hábitos de ocio. El hábito de juego también puede ser instaurado de manera cómoda cuando tú le dices a tus hijos, digamos que vamos a establecer una hora o una hora y media para el uso de dispositivos digitales para jugar, distinto al uso de los dispositivos como tablets y celulares y eso para estudiar, porque hoy en día se usan. Establezcan un rango de, si esa es una hora, entonces, ¿cómo quieres distribuirlo? Media hora al llegar del colegio, una hora antes de dormir, lo divides o en dos mitades, para que el hijo sepa, esos son los límites y eso es lo que se va a hacer. Cuando hablamos de hábitos financieros, estamos hablando de que tus hijos sepan cómo se usa el dinero en casa, qué se gasta, en qué se gasta. Hazlo partícipe de que en la casa hay un presupuesto y que ese presupuesto puede ser distribuido priorizando gastos para unas cosas o para otras y permítele a tus hijos que sean parte de esa planificación. Yo voy a hacer un episodio aparte para hablarte de hábitos financieros. Sin embargo, lo que quiero destacar acá es que todas las cosas que ocurren en el día son hábitos muy específicos que se pueden establecer, no imponer, y para el establecimiento te sugiero que le pidas a tus hijos que participen con una sugerencia de qué hora a qué hora o qué es lo que se está haciendo y si no les gusta, qué alternativas dan. Un elemento que quiero compartir contigo es algo que aprendí en un libro que leí hace un tiempo, se llama Los cuentos chinos de el periodista argentino Andrés Oppenheimer. Yo lo refiero mucho porque él allí dice una línea que luego yo adapté y amplié aplicándolo al tema de los sistemas familiares. Él dice en su libro, hablando de las sociedades, de los países, que los países desarrollados tienen reglas estrictas de estricto cumplimiento y los países subdesarrollados tienen reglas estrictas de flexible cumplimiento. Es decir, existen las reglas, pero la gente no las cumple. Fíjate qué interesante. Cuando yo esto lo aplico a la familia, me doy cuenta que hay familias donde se establecen reglas estrictas de estricto cumplimiento y eso da hogares totalmente autoritarios. Hay hogares donde hay reglas flexibles, de flexible cumplimiento, y son hogares que son caóticos. De manera que yo quiero proponerte acá un sistema intermedio en donde en tu casa establezcas reglas,
pero no las impongas. Cuando digo, y ya lo dije antes, establecerlas es que con el compromiso de todos definan cuáles son los parámetros que se van a utilizar para cada uno de los hábitos. Eso por un lado. Eso, una vez que está establecido y que todos decidan qué se hace cuándo, que eso se convierta en una regla de estricto cumplimiento. Yo ahorita te voy a poner un ejemplo. Cuando las reglas son claras, son negociables y de estricto cumplimiento, es decir, que incluso los padres y todo el mundo las cumplen, los hogares son hogares que funcionan. Un ejemplo de una regla estricta de estricto cumplimiento. Vamos a poner en un país. En los Estados Unidos, si tú te pasas de largo la luz roja, te ponen una multa. Ahí no hay discusión. En un país subdesarrollado, cuando una persona pasa en la luz roja, lo más seguro es que no hay policía, no hay cámara. Está la regla, es decir, que se supone que la persona debe detenerse, el carro debe detenerse en la luz roja, el vehículo en la luz roja. Sin embargo, puede ocurrir que no pongan la multa y la persona se salga con la suya. Eso hace de los países lugares caóticos. En la casa, cuando los padres se empeñan a decir, en esta casa hay que acostarse a esta hora, hay que levantarse a esta hora, se hace esto, se hace lo otro, no se juega con las tablets o los celulares se usan en estos horarios. Se ponen esas reglas estrictas y en la práctica los hijos se acuestan a la hora que le dan la gana, usan las tablets cuando quieren y los padres no son capaces de monitorear el seguimiento de esa regla que ellos mismos impusieron. Los hijos entienden, aquí es un caos, hacemos lo que sea y en medio de eso, pues ese hogar se vuelve un hogar no funcional. Mi recomendación es que las reglas se establezcan de manera negociada. Primero que nada, especificar cuáles son esas reglas. Yo propongo algo que muy poco se hace, creo que casi nunca se hace, que son los consejos familiares. ¿Qué es un consejo familiar? Es ese momento, que no existe, pero yo quiero recomendarlo, más que imponerlo, recomendártelo, y es reunir a la familia un sábado, por ejemplo, y definir qué es lo que hay que hacer en esta casa. Y cuando estamos hablando de qué es lo que hay que hacer en esa casa, en cada hogar hay, digamos, un área de limpieza, cosas que hay que limpiar, cosas que hay que lavar, lugares que hay que, las habitaciones de cada uno, que hay que hacer la cama, en fin, hay tantas cosas que hacer en una casa, fregar, recoger la mesa, en fin, que en la casa se establezcan cuáles son todas esas tareas y que se puedan dividir esas tareas, distribuir en cada uno de los participantes para que se defina quién hace qué y se defina cuándo se hace y cómo se hace. De manera que los hijos sepan, este es el parámetro y se puede establecer digamos, un rango de cómo se hace, en qué horario se hace o en qué rango de horario se hace, para que los hijos sepan, entre este rango y este rango de tiempo yo tengo que hacer esto. Incluso una recomendación que doy es decirles a los hijos, ¿qué pasa si esa tarea que tú escogiste y que te toca hacer esta semana no se cumple? Pongamos que tenemos una familia donde está una mamá, allí vive la mamá, vive con sus 3 hijos, un hijo de 18, un hijo de 15 y un hijo de 3. Están divorciados, el papá vive en otra casa. Vamos a ponerlo de esa manera, que es lo más común. En esa casa se puede definir cuáles son la lista de las cosas que se hacen. En esta casa se friega, se saca la basura, se llenan las botellas de agua, cada quien se encarga de su habitación, los espacios comunes, hay que aspirarlos, en fin, que se definan esas tareas y que cada uno decida, ok, yo aspiro, yo friego, no va a querer hacerlo, pero es que les toca, y cuando les toca, deben, porque sí, participar en la distribución. Y cuando los acostumbras a que participan,
estás inculcándoles sentido de pertinencia, que lo he hablado en otros episodios también, y es la capacidad de agregar valor, que ellos sientan que su opinión es tomada en cuenta, por lo tanto se sienten pertinentes. Y ya para cerrar, quiero hacer un resumen de elementos que considero clave para que se te facilite el poner límites, establecer reglas en tu hogar. Acuérdate que las reglas sean claras, negociables, de estricto cumplimiento. En cuanto a las reglas claras, que quede bien definido qué es lo que se va a hacer y cómo. Cuando alguien hace algo, algún día la regla no se cumple. Si se define, toca fregar los platos los viernes en la tarde y se hace entre 7 y 8 de la noche, por decirte un ejemplo, es más fácil seguir esa regla. Adáptala a la edad de tu hijo y a la situación. Lo otro es que cuando se negocian las reglas en el hogar, se está cooperando, se está inculcando en los hijos que tienen ese sentido de pertinencia porque están participando, agregando valor. Eso es muy diferente a imponer las reglas de manera autoritaria. Y quiero diferenciar en este momento lo que es autoritario de autoritativo. Autoritario es una forma de liderazgo donde las cosas son impuestas a la cañona, por la fuerza. Eso genera en tus hijos, digamos, hijos contestatarios, hijos que desarrollan rabia. Autoritativo es que tú eres la autoridad. Ser la autoridad no se negocia porque tú eres quien va arriba en la jerarquía. Y esa manera de ejercer la autoridad puede ser respetuosa, puede ser amorosa. Y eso, cuando es así, donde tú le estás pidiendo a tu hijo su punto de vista, no impones sino sugieres, tienes como resultado hijos que están más dispuestos a colaborar. El otro punto es que es fundamental tener un enfoque de positividad en lo que haces. Dile a tus hijos lo que hay que hacer, no lo que no hay que hacer. En vez de decirle, tienes la habitación toda regada y está sucia, dile, ordena la habitación, tiende la cama, manténla limpia. El otro punto tiene que ver con dar a tus hijos consecuencias que tengan sentido. Cuando tú les ofreces premios y castigos a consecuencia de las cosas que hacen, eso no tiene sentido, porque la consecuencia natural de limpiar la habitación es que queda lista para que la use y que queda sabrosa y ordenada. Entonces, acostumbra a tus hijos que las consecuencias naturales de las cosas que hacen tienen que ver con el bienestar y la satisfacción personal de haberlo hecho. Otro punto tiene que ver con la empatía con tus hijos. Entiéndelos, entiende sus edades, habla con ellos. Yo digo que empatía no es ponerse en el zapato de los demás, porque uno no le caben esos zapatos, ni saber lo que siente ni piensa el otro, no. Es intentar entenderlo, es escuchar, estar abierto a, tú como mamá o como papá, a escuchar sugerencias, a escuchar qué es lo que pasa que tu hija o tu hijo no quiere hacer eso. Otro elemento fundamental es enseñarle a tus hijos cerrar procesos. Cerrar procesos es elemental para lograr éxito en la vida. Te quitaste una camisa, esa camisa o la dejas en la lavadora que ya se va a lavar, la pones en la ropa sucia, o si son de las camisas que puedes airearlas y volverlas a usar, las pones en un gancho, las pones a airear, pero que haga la acción completa. Te levantaste de la cama, haces la cama y sales de la habitación. Tratar de que te tomaste un vaso de leche, lavas el vaso y lo pones donde va el vaso. Es decir, enséñale a tus hijos que los procesos, una vez que los abre, deben cerrarse. Por último, el modelaje. Todas estas cosas que te estoy diciendo, hazlas tú. Modela cerrar procesos, modela formas de negociación, modela escuchar, para que tus hijos entiendan que en tu casa las cosas que se hacen tienen un sentido. Modela tener reglas claras, negociables, de estricto cumplimiento. Cumple tú las reglas.
Y bueno, en definitiva, la fórmula de oro es hacer que tus hijos participen en el establecimiento de esas reglas generales para que ellos se sientan cuál es el objetivo de que eso se cumpla, que sientan el sentido, que lo vivan, para que incluso hagan de la casa un espacio que les es común, que sientan que es de todos. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tomarte el tiempo para estar conmigo y dedicarte a lo que realmente importa, una crianza consciente y con sentido. Todos los enlaces a mis redes sociales los encontrarás en la descripción. Me encantará que me sigas por allí. Si este episodio te gustó o te fue útil, compártelo con personas que también están recorriendo este camino. Cuídate mucho, cuida a los tuyos y nos encontramos en el próximo episodio de Criar hijos con astucia. Hasta pronto.